me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. ¿Cómo está? Otra vez estamos aquí para manifestar la gloria de Dios y la palabra de Dios que va a bendecir nuestra vida. Realmente por este medio nos podemos ver, pero nos gustaría estar juntos, abrazarnos realmente y contarnos tantas cosas como solíamos hacerlo cada vez que nos juntamos en la iglesia, nos abrazamos allí. Qué lindo es, la verdad que hay gente que quizás nos está viendo, se ha agregado mucha gente que en este tiempo nos está viendo y quizás nos escucha a nosotros hablar de la iglesia, de lo que hacemos en la iglesia, como estamos en la iglesia. Quizás no lo entiendan tanto, pero nosotros sí, nosotros sabemos lo que es. Quizás no es tan fácil explicarlo con palabras, pero qué bueno es reunirse, congregarse todos juntos. Pero bueno, estamos en un tiempo diferente y tenemos que ponernos firmes, estar en contacto con el Espíritu Santo. Así que vamos a estar a través de la palabra de Dios viendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo quiero compartir con ustedes algunos pasajes que están en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, para guiarnos a algo muy muy lindo. Como hacer, el título podríamos decir que es Jesús y el mar. Jesús y el mar. Y encontramos que por varios pasajes en la palabra de Dios, Jesús está allí relacionado con el mar. Y vamos a comenzar como versículo lema o base en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35, y dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué tremendo este pasaje de la palabra de Dios, qué glorioso mensaje de la palabra de Dios. Y vemos a Jesús poderoso, un Jesús lleno del poder de Dios y con la autoridad de Dios sobre su vida, porque estamos hablando del mar. Y sabes que el mar no es cualquier cosa. Quien conoce el mar, quien ha tenido la oportunidad de estar frente al mar, frente a las olas comunes del mar o pequeñas del mar, imagínate un mar embravecido, un mar que está con toda su furia, realmente es de terror. Sabes que el mar es muy grande para el ser humano, realmente es muy grande. Ahora hay algo que Jesús le dice a sus discípulos y quiero recalcarte esta parte. Fíjate, dice: ¿por qué estáis amedrentados? La palabra amedrentar significa infundirse temor unos a otros. Eso significa amedrentar. Jesús le reclama a los discípulos y dice: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Porque en un momento se ve que los discípulos empezaron a decirse el uno al otro, empezaron a decirse: mirá lo que está pasando, mirá lo que está sucediendo, que nos vamos a hundir, que nos vamos a ahogar, que ya no hay más remedio que esto, aquello. Y empezaron a infundirse palabras de miedo, palabras de temor. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Lo que ellos tenían que haber dicho, por lo menos uno allí: mirá, si está Jesús no nos vamos a hundir, si está Jesús vamos a seguir adelante. Pero dice que Jesús le reprendió y le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? En estos tiempos quizás sea difícil ser un hombre de fe, sea difícil ser una mujer de fe.
sea difícil que el hombre, el jefe de la familia, pueda ser un hombre que suelte palabras de fe en medio de toda esta pandemia de coronavirus. Pero sabes una cosa, tus hijos están necesitando una palabra de fe. Ellos no tienen que estar amedrentados por las palabras negativas, por lo que dicen las noticias y por todo lo que pasa, y para colmo mamá y papá están cabizbajos y hablando el mismo idioma. Tus hijos necesitan una palabra de fe. Mira, el mar, es cierto, hay cosas que son más grandes que el ser humano, hay cosas que son mucho más grandes que el ser humano, y el mar es una de esas cosas. Tú sabes que dice la palabra de Dios que en un momento Dios le dio a Adán y a Eva la posibilidad de ponerle nombre a las cosas, a los animales, a las plantas. A Adán y Eva Dios le dio la posibilidad de ponerle el nombre. Pero sabes una cosa, Génesis capítulo 1 verso 10 dice la palabra de Dios que el que le puso nombre al mar fue Dios. Es muy grande el mar para que el hombre le pusiera nombre y lo manejara. Porque dice Dios, vas a enseñorearte sobre todas las cosas, pero no sobre el mar. El mar era algo, o es algo que solamente Dios lo puede manejar. Ahora fíjese lo que dice en Jeremías capítulo 5 verso 22. Jeremías capítulo 5 verso 22 encontramos algo que dice Dios sobre el mar. Y dice Dios así: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena al término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Dice que simplemente Él puso arena al mar. Y saben una cosa, la arena no es una garantía para nada. El agua puede avanzar sobre la arena. Cuanto más un mar embravecido. Pero no es que la arena sostenga al mar. Lo que sostiene al mar es una palabra que Dios le dio. Le dijo, hasta aquí llegará y hasta aquí vas a llegar. Y dice la palabra de Dios que se levantarán por tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. Ese es nuestro Dios, grande, poderoso, que Él puede dominar el mar. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo capítulo 89, verso 9. Salmo 89, 9, dice así la palabra de Dios: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. ¡Qué tremendo, hermano! Encontramos una y otra vez en la palabra de Dios que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios puede dominar eso que el hombre no puede dominar, que es el mar. Entonces, cuando encontramos en el Nuevo Testamento, ahí donde hemos leído en Marcos capítulo 4, verso 36, también en Mateo capítulo 8, verso 23, en Lucas capítulo 8, verso 22, las experiencias de Jesucristo con el mar, las experiencias del Señor con el mar. También encontramos en otros versículos Jesús andando sobre el mar. Qué tremendo cuando Jesús dice que va andando sobre el mar. Ahí cuando leímos anteriormente, Jesús iba sobre el mar, pero iba dentro de la barca con sus discípulos. Pero también encontramos en Marcos capítulo 6, verso 45, Mateo 14, en Juan capítulo 6, verso 15, encontramos que Jesús caminó sobre las aguas. Anduvo sobre las aguas, mientras el mar también estaba embravecido. ¡Qué tremendo! Vamos a leer en San Juan capítulo 6, verso 15. San Juan 6, 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba muy oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó
el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde estaba. Dice que parecía que la barca se iba a hundir porque un gran viento se había levantado en aquel mar. Sin embargo, Jesús, que había enviado a los discípulos hacia Capernaum, dice que Jesús después se fue a orar solo al monte y después bajó y fue caminando sobre el mar y se fue acercando a ellos. Este pasaje también lo encontramos en los evangelios de Mateo, en el evangelio de Marcos, y también se mezcla con Pedro caminando sobre las aguas, cuando le dice: si eres tú, Señor, manda a ti que yo vaya sobre las aguas. Pedro tiene la experiencia de caminar sobre las aguas como Jesús, pero sabe que Jesús tenía autoridad, Él es Dios mismo, Él tenía autoridad para darle órdenes al mar, decir: cállate, enmudece, aquíétate, y el mar le obedecía. ¡Qué tremendo! ¿Sabes una cosa? Recuerdo hace algunos años atrás que tuve la oportunidad de viajar en avión, y en aquel momento, cuando estábamos por partir 2 o 3 veces en el avión, hubo un problema en el avión y nos hicieron subir. Estuvimos sobre el avión, bajamos, volvimos a subir, volvimos a bajar. Para todo esto habían pasado más o menos como 2 horas y había entrado una incertidumbre tremenda entre los pasajeros del avión porque había algún problemita ahí en el avión. Y cuando ya estábamos para abordar nuevamente el avión, de pronto apareció el capitán del avión andando por ahí cerca donde estábamos los pasajeros, y había una señora que tenía mucha preocupación, mucho miedo, y fue y lo enfrentó al capitán de la nave y le dijo: señor, ¿qué garantía tenemos de que este avión no se va a caer, de que este avión va a llegar a destino? La mujer, muy preocupada, se lo decía, y con razón, pero el capitán la miró con mucha tranquilidad y le dijo: señora, el avión no se va a caer porque yo voy en él. Eso es lo que Jesús hace con nuestras vidas. Si Él está con nosotros, no tengas temor. Lo importante es que en tu barca esté Jesús. Lo importante es que en tu vida esté Jesús. Él, cuando decide, Él toma el control y dice al mar: enmudece, cállate, y se hace una gran bonanza para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios realmente enriquezca tu vida. Dios te bendiga. Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre, quiero bendecir a cada oyente en este día, Señor. Padre, que esta palabra puede infundir fe en sus corazones, Señor. Puede infundir tranquilidad en este tiempo, en sus vidas y en sus corazones. Tú eres Dios sobre todas las cosas, y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén.